El 24 de mayo de 1999, una chica de 14 años, Lau Minfeng, se presentó en una comisaría de policía y comenzó a contar que el fantasma de una mujer, atada con cables y torturada hasta la muerte, la acechaba día y noche, incluso en sueños. La policía la trató como a una adolescente con demasiada imaginación y la invitó a marcharse. Sin embargo, antes de irse, la chica se giró y les dijo que conocía a aquella mujer y podía indicarles dónde se encontraba. ¿De quién era aquella presencia fantasmal? ¿De qué conocía a esa mujer aquella adolescente? ¿Y qué tenía que ver todo esto con Hello Kitty? Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre un caso que ocurrió en Hong Kong y fue etiquetado como uno de los más atroces de la historia de China. Y pido perdón por adelantado por la pronunciación de los nombres en chino. Este es un caso lleno de crueldad, tortura, abusos y donde un icono de la inocencia como es Hello Kitty se vio relacionado con algo muy macabro. Así que poneros cómodos y preparaos porque la perversión y la atrocidad que representan este caso no tienen límites. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Fan Manyi nació en 1976 en Shenzhen, China. Sus padres la abandonaron cuando era apenas un bebé, por lo que pasó su infancia en un orfanato de niñas en Matawai. Sin embargo, durante todo el tiempo que pasó allí, nadie quiso adoptarla. Así, cuando alcanzó la edad límite para la adopción a los 15 años, y sin tener ningún familiar o conocido que pudiera acogerla, la echaron del orfanato a su suerte. Cabe decir que no se trataba de un caso excepcional. En China y especialmente en aquella época, era habitual que los niños y niñas que alcanzaban esa edad en un orfanato sin haber sido adoptados acabaran en esa misma situación. Obviamente aquello fue muy duro para ella. Vivió y sufrió todo tipo de atrocidades al ser tan solo una adolescente que de repente se vio viviendo en la calle. Y como ya os podéis imaginar, esa situación la llevó a juntarse con personas equivocadas, lo que terminó derivando en una adicción a las drogas. Y como todos sabemos, las drogas generan dependencia y para conseguirlas se necesita dinero, por lo que Fan Manyi necesitaba un trabajo. Y eso la llevó a convertirse en una chica de compañía. Ya me entendéis. Así que Fan consiguió un trabajo en un bordello, en un panar, que se llamaba Romance Villa, en Sham Shui Po, en los más bajos fondos de Hong Kong. Fan terminó haciéndose cercana a uno de sus clientes, en Chi Wen, quien, sorpresa sorpresa, también era adicto a las drogas. Y por si fuera poco, también era un cabronazo. Era una mala persona, violento, inestable, maltratador y en general poca cosa buena podría decirse de él, la verdad. Pero vaya, ya solo con el contexto tampoco es que os esté descubriendo América. Pero, a pesar de todo, terminaron casándose en 1996 e incluso tuvieron un hijo en noviembre de 1998. Que mira, no soy quien para juzgar, pero igual, siendo los dos adictos, la madre vendiendo su cuerpo y el padre siendo maltratador, igual no son las mejores condiciones para traer un bebé al mundo. Pero bueno, y es que obviamente la relación no podía ser peor. Era una relación abusiva con peleas constantes y de una violencia extrema, hasta el punto de que los vecinos llamaron a las autoridades en más de una ocasión. Mientras tanto, el niño escuchaba gritos, golpes, ruidos fuertes y lloraba desconsoladamente hasta dejarse la garganta, sin que nadie lo fuera a consolar. Pero por mucho que los vecinos lo denunciaran, nadie podía hacer nada, como suele pasar en estos casos. Fan Manyi empezó a darse cuenta de que le estaba dando a su hijo una vida de mierda y que no podía seguir así. Decidió enderezarse y cambiar su vida. Intentó dejar las drogas, abandonó su trabajo como chica de compañía y optó por dedicarse a otra cosa. Consiguió empleo como azafata en un club nocturno llamado Empress Karaoke. Y en cuanto consiguió aquel trabajo, tomó la decisión definitiva para proteger a su hijo. Dejó al escombro adicto de su marido y se marchó sola con el niño. Aplausos a Fan Manyi por su valentía. No obstante, aunque ahora llevaba una vida más segura y aparentemente tranquila, no ganaba ni de lejos el dinero que ganaba antes, por lo que su situación económica era muy precaria.
Fan Manji ya conocía a Chan Man-lok desde 1997, cuando trabajaba en el burdel como chica de compañía. Chan, nacido el 17 de mayo de 1965, era otro cliente con el que había entablado cierta amistad, y no era precisamente el tipo de persona con la que mantener contacto si lo que quería era mejorar su estilo de vida. Por lo que, oh sorpresa, desgraciadamente al retomar contacto con él, Fan volvió a caer en su adicción a las drogas y regresó a su antiguo estilo de vida. Y obviamente retomó su antiguo empleo como chica de compañía. Chan no tardó en darse cuenta de que él y Fan tenían muchas cosas en común. Ella era una chica de compañía con adicción a las drogas y él un chulo y un camello. Vamos, una combinación explosiva sacada del mismísimo infierno. Con el tiempo, Fan también empezó a conocer bien a los compañeros de Chan, Long Shin-cho, de 26 años, y Lung Wai-lun, de 21. Pero es que además, Chan no era un chulo cualquiera, sino que también era miembro de la tríada Wo-Shin-Wo. Las tríadas en China, por si no lo sabéis, son como las mafias chinas. Un equivalente, por ejemplo, sería la Yakuza en Japón. Así que ya os podréis imaginar que Chan era una compañía extremadamente peligrosa. Aunque Fan tenía clientela, el dinero seguía escaseando. Al fin y al cabo, aunque cobraba más, también gastaba más. Se rodeaba de mafiosos que gastaban como si no hubiera un mañana, y su adicción a las drogas tampoco ayudaba a ahorrar para darle una buena vida a su hijo. Al final, Fan solo quería más y más drogas cada vez, cosa que obviamente no iba a terminar bien. Y de hecho, precisamente para poder darse uno de esos atracones de drogas, como le faltaba dinero por el aumento constante de su consumo, tomó la peor decisión de su vida, que es mucho decir en su caso porque no solía tomar muchas buenas decisiones. Y en 1999 le robó la cartera a Chan, la cual contenía $4.000 de Hong Kong, unos 450 euros. Chan obviamente se dio cuenta casi de inmediato que le faltaba el dinero, y no necesitó investigar demasiado para descubrir quién era la culpable, ya que en el momento en que le desapareció la cartera estaba a solas con Fan, consumiendo drogas. No había nadie más cerca cuando se produjo el robo. Cuando lo descubrió, inmediatamente envió a sus matones a buscar a Fan para exigirle que le devolviera hasta el último centavo. Hasta ahí todo bien, es justo. Pero Chan decidió usarla también como ejemplo de que a él nadie le roba, por lo que también le exigió pagarle unos $10.000 de Hong Kong, aproximadamente unos 1.100 euros, como intereses por haberle robado. La intención, además de usarla como ejemplo para que nadie se atreviera a robarle, era obligarla a trabajar para él hasta saldar su deuda, algo que iba a llevarle mucho tiempo a Fan, sobre todo considerando su adicción a las drogas y la necesidad de mantener a su hijo. Fan consiguió devolverle a Chan en un tiempo relativamente corto los $4.000 de Hong Kong que había robado, pero el resto de la deuda le estaba llevando mucho más tiempo, y Chan empezó a impacientarse. Decidió darle una lección a Fan, así que el 17 de marzo de 1999, Chan envió a sus dos compañeros, Long Shin-cho y Lung Wai-lun, junto con una chica de 13 años llamada Lau Min-fong, apodada A-fong, al piso de Fan en Lau Yu Estate para secuestrarla. No queda claro si A-fong, la chica de 13 años, era la novia de Lung Wai-lun, la amante de Chan o ambas cosas. Pero sí se sabe que trabajaba como chica de compañía para Chan. Como ya os podéis imaginar, en muchos de estos casos de Asia surgen este tipo de incongruencias debido a la traducción de las fuentes, y no siempre todos los detalles quedan claros. Pues bien, se llevaron a Fan desde su piso hasta otro ubicado en el número 31, exactamente en la tercera planta del bloque B de Granville Road, en Tsim Sha Tsui, en Hong Kong. Se trataba de un apartamento enorme con más de 5 dormitorios que Chan alquilaba. Aquel lugar tenía un aire bastante tétrico, acentuado por la abrumadora presencia de todo tipo de merchandising de Hello Kitty por todas partes. La intención principal era asustarla y obligarla a trabajar para Chan, convirtiéndola en alguien que podía ser usada y desechada por cualquier hombre que pagara por ello. No obstante, antes de eso, Chan decidió que lo más efectivo para que aprendiera la lección era torturarla, y que así serviría también de ejemplo para cualquier otra chica que se la quisiera jugar. Las torturas fueron brutales y sus gritos estaban silenciados con un trapo sucio. Sufrió abuso físico, psicológico y sexual. La golpeaban con barras de metal hasta fracturarle los huesos, la ataban con cables y alambres que se incrustaban en su carne causando heridas profundas, recibía palizas día y noche turnándose los agresores, y las torturas cada vez se volvían más y más sádicas. La estrangulaban con alambres hasta impedirle respirar, la quemaban con mecheros e incluso la obligaban a tomar orina e ingerir las heces de los perpetradores. La colgaban del ventilador del techo dejándola allí mientras ellos jugaban a videojuegos y consumían drogas.
drogas. Y por si fuera poco, para asegurarse de que el dolor no cesara en ningún momento, le echaban polvo de chile en las heridas abiertas. Durante todo este proceso, Fan perdía y recuperaba la conciencia repetidamente. Todos, Chan, los dos chicos y la chica de 13 años, tomaron parte en estas atrocidades. Ah Fong incluso vio como una vez Chan le dio a Fan más de 50 patadas seguidas en la cabeza. Después de todo ese dolor y sufrimiento, obligaban a Fan a sonreír y afirmar que había disfrutado cada momento. Si ella no lo hacía, las torturas y los abusos se intensificaban aún más, humillándola y degradándola así por completo. Y como era de esperar, el cuerpo de Fan no pudo soportar más torturas y falleció aproximadamente el 14 o 15 de abril de 1999, casi un mes después de haber sido secuestrada y encerrada en aquel piso para ser sometida a aquel tormento. Estuvo un mes entero en ese piso siendo torturada de todas las maneras posibles. Es que es inimaginable. La muerte de Fan encima desató una disputa entre sus torturadores, ya que se suponía que uno de ellos debía vigilarla, y se lo acusó de no haberlo hecho correctamente, permitiendo que ella tuviera acceso a la metanfetamina y sufriera una sobredosis. Sin embargo, no está claro que eso haya ocurrido jamás. No se sabe si es que tomó una sobredosis o si es que su cuerpo no pudo aguantar más, porque tampoco es que la alimentasen apenas ni tampoco le daban de beber. La cuestión es que ahora tenían entre manos un cadáver del que deshacerse, y se les ocurrió una idea muy retorcida de cómo hacerlo. Arrastraron el cuerpo hasta la bañera y comenzaron a descuartizarlo en pequeños trozos con una sierra. Después decidieron hervir las distintas partes de dos en dos en una gran olla, con el objetivo de reducir el riesgo de identificación por ADN y dejar el menor rastro posible. Cabe decir que encima la olla y los fogones que utilizaban para hervir los trozos de Fan también los utilizaban para cocinar su propia comida, y encima usaban los mismos palillos para remover los fideos que se estaban cocinando y las partes de Fan que hervían al lado. Obviamente, al hervir a Fan, la carne se desprendía de los huesos dejándolos limpios. Por eso, cuando hirvieron su cabeza, el cráneo quedó completamente limpio. Como en el piso había todo ese merchandising de Hello Kitty, a Chan se le ocurrió meter el cráneo de Fan dentro de uno de los peluches, que era básicamente una Hello Kitty con cola de sirena. Lo abrieron, colocaron el cráneo dentro y lo cosieron de nuevo como si nada. Unas semanas más tarde, los chicos estaban relajados, convencidos de que se habían librado y que jamás los atraparían por el crimen. No obstante, la chica, Ah Fong, que ahora ya tenía 14 años, de repente sintió la urgencia de contarle a la policía lo ocurrido. Y os preguntaréis por qué haría algo así, sabiendo que corría el riesgo de que Chan la descubriera y le sucediera lo mismo que a Fan. Pues bueno, lo hizo porque afirmaba haber experimentado algún tipo de actividad paranormal. El 24 de mayo de 1999, Ah Fong acudió a la policía y les contó que estaba siendo visitada y acechada día y noche, incluso en sueños, por la presencia espiritual de una mujer que había sido atada con cables y torturada hasta la muerte. ¿Os suena de algo? La policía, al escuchar su relato paranormal, la invitó a irse, ya que pensaban que solo era una adolescente con mucha imaginación, y no la tomaron en serio. Sin embargo, antes de irse, Ah Fong decidió dar la vuelta y confesar. Aclaró que aquella presencia fantasmal estaba relacionada con un asesinato del que ella había sido testigo e implicada. Les dijo que contaría todo con detalle si le garantizaban protección policial. La policía aceptó y entonces Ah Fong empezó a relatar todo lo que ya os he contado, con pelos y señales. Tras escuchar aquel espantoso relato, la policía se dirigió de inmediato a aquel piso para corroborar la versión de Ah Fong y recuperar el peluche de Hello Kitty que mencionaba. Y efectivamente, dentro encontraron el cráneo de Fan y también montones de insectos, ya que el trabajo de los perpetradores había sido descuidado y aún quedaban restos de carne y manchas de sangre por todo el peluche. Lo poco que quedaba de Fan eran unos dientes sueltos, una nevera repleta de sus órganos internos y, por supuesto, el cráneo hallado dentro de la Hello Kitty. Más tarde también se localizaron algunos restos repartidos en contenedores de basura en distintos distritos. Las condiciones en las que Fan pasó sus últimos días de vida eran, bueno, asquerosas es quedarse corto. Había basura por todas partes, suciedad. Recordemos que también le daban de comer excrementos, había sangre, vómitos, pus de las heridas de la chica que estaban infectadas. Como Ah Fong identificó a los culpables ante la policía, quedó claro que el caso estaba vinculado con la mafia, por lo que el arresto debía ser cuidadosamente planificado. Chan, por supuesto, no tenía ni idea de que iba a ser detenido y seguía con su vida tan tranquilo. Estaba tranquilo en su casa con su mujer. Tenía mujer. Sí.
¿El chulo cliente habitual de chicas de compañía que vendía hasta menores? Ese, sí, estaba casado. Pero es que para colmo, tenía también un bebé recién nacido. Os dejo un ratito para que lo proceséis también. Aquel 28 de mayo, de repente los SWAT se presentaron en la casa de Chan para arrestarlo. Fue un operativo muy mediático, así que en cuanto la noticia salió a la luz, Lu Wailun huyó a Guangxi por miedo a ser detenido. Pasó directamente a la lista de los más buscados de la Interpol y finalmente la policía lo localizó el 14 de febrero del 2000, tras detectar irregularidades en su pasaporte. El 17 de febrero fue extraditado a Hong Kong para enfrentar el juicio. Por su parte, Long Xin-cho fue arrestado de inmediato. El 20 de octubre del 2000 se celebró el juicio y A Fong testificó a cambio de obtener inmunidad. Durante el proceso, Chan y sus cómplices negaron que su intención fuera matar a Fran. Ok. Y dijeron que solo buscaban maltratarla. Ah, bueno, chicos, no, pues no, mucho mejor, ¿ande va a parar? Pero no negaron haberla descuartizado y ocultado sus restos. Chan fue quien le cortó la cabeza y A Fong declaró que al descubrir que ya estaba muerta, entre todos le propinaron otra paliza brutal antes de desmembrarla. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? El fiscal describió el caso como uno de los peores en la historia de Hong Kong. Los acusados no mostraron en ningún momento señales de arrepentimiento, especialmente Chan, que mantuvo cara de póker durante todo el juicio. Al parecer, durante el proceso, la hermana de Lu Wailun sufrió un colapso nervioso, que no es para menos, mientras que su hermano llegó a romper la puerta de la sala de juicio. Los tres hombres, porque recordemos que A Fong tenía inmunidad, fueron declarados culpables de homicidio y allanamiento de morada. Sin embargo, no se les consideró culpables de asesinato, por lo que recibieron cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Bueno, yo me quedo muerta, oye. Yo jamás voy a entender cómo se le puede dar más pena a alguien que haya matado a alguien rápido, de una, aunque lo haya planeado, me da igual, solo porque se considera asesinato, pero a los que han torturado a la chica durante todo un mes, haciéndole todo tipo de atrocidades y haciéndola sufrir, mientras ellos disfrutaban de ello, porque ellos mismos en el juicio lo admitieron, que disfrutaban de ello, y sin mostrar encima ningún tipo de arrepentimiento, se les ponga una condena menor y no pasa nada, para que salgan de la cárcel luego encima, ¿sabes? A ver qué hacen. En fin, y hay que tener en cuenta que el propio juez, Peter Nguyen, declaró: nunca en Hong Kong, en años recientes, un tribunal ha presenciado tal grado de crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y perversidad. Además, se determinó que parte de las torturas ni siquiera se harían públicas debido a su extrema brutalidad y a lo retorcidas que eran. Es que más sabiendo esto, de verdad me parece de chiste la pena, porque lo que yo os he contado y lo que se sabe es la puntita del iceberg. Se ve que han hecho una lista tremenda de a saber qué atrocidades a esta chica que nunca jamás se revelaron porque son too much para la sociedad. Los tres hombres fueron examinados en los hospitales Castle Peak y Siu Lam y se les describió como despiadados. Se determinó que no sufrían ningún tipo de trastorno mental y que eran plenamente conscientes de lo que hacían. Para colmo, la pena de Lu Xin-cho se redujo a tan solo 18 años y finalmente fue liberado en abril de 2014. Pero bueno, no os sorprenderá que luego, porque aún no hemos aprendido en este planeta que si liberamos a gente de mierda vuelve a hacer de las suyas, en 2022 fue ingresado de vuelta a prisión por agredir sexualmente a una niña de 10 años, hija de una amiga suya, con la excusa de que es que solo le quería hacer un masaje. En fin, sobre este caso también se hicieron dos películas: Human Pork Chop, chuleta de cerdo humana, y There is a Secret in My Soup, hay un secreto en mi sopa. Tanto los títulos como las portadas, conociendo el caso, me parecen de bastante mal gusto, la verdad, pero bueno. También hay un episodio de la serie Bones titulado The Girl in the Mask, que trata sobre el hallazgo en Estados Unidos de la cabeza de una joven escort japonesa dentro de una máscara, que fue inspirado en este caso. Finalmente, Fan pudo descansar cuando sus restos fueron cremados el 26 de marzo del 2000, y el edificio en que ocurrieron aquellos terribles hechos fue demolido en septiembre de 2012. En su lugar, en 2016, se ha construido un hotel llamado Soravit.
No se sabe mucho sobre qué pasó con el hijo de Fan Man-yi durante el mes que ella estuvo secuestrada. No obstante, algunas fuentes afirman que su hijo sigue con vida y que está muy bien. Además, se cuenta que en el apartamento donde Fan Man-yi estuvo retenida se encontró un collar que Fan solía llevar y que este fue entregado a su hijo una vez concluido el caso. Y según se dice, lo conserva hasta el día de hoy. Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Crees que si Fan Man-yi no se hubiese relacionado con Chan, su historia podría haber tenido un final feliz? Cuéntame en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otro misterio o historia te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales donde subo contenido exclusivo. Te las dejo por aquí en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.